Bueno, en la clase de hoy vamos a estar viendo dos temas, fórmula de Taylor y Maclaurin, y después máximos y mínimos relativos, ¿sí? Esta primera parte la voy a pasar media rápida, no les voy a dar tiempo para hacer ejercitación porque es muy simple y es solamente aplicar una fórmula, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que tenemos un campo escalar de dos variables y un punto, ¿sí? La fórmula de Taylor implica aplicar esta fórmula al campo escalar. Siempre y cuando mi campo escalar tenga eh, derivadas parciales continuas en el punto en donde quiero aplicar la fórmula de Taylor, ¿sí? Voy a poder aplicar esta fórmula. ¿Y qué hace esta fórmula? Es una especie de aproximación, igual que como vimos cuando calculábamos diferenciales o la aproximación lineal. De hecho, la aproximación lineal era obtener una función lineal de mi campo escalar. Bueno, en este caso estamos buscando una función que en lugar de utilizar la función z como la tengo acá, lo que vamos a utilizar es esta fórmula para convertir esa función en un polinomio de grado n, ¿sí? De grado n alrededor de este punto, ¿sí? Entonces, en vez de utilizar nuestro campo escalar z, vamos a utilizar este polinomio. Este polinomio, fíjense, su primer término está formado por la función valuada en el punto donde quiero calcular la expresión de Taylor, las derivadas parciales de primer orden valuadas en el punto, ¿sí? Más un medio factorial de los términos con respecto a las derivadas parciales de segundo orden, ¿sí? Un tercio factorial, y acá podríamos agregar las derivadas parciales de tercer orden, más un cuarto factorial y agregar las derivadas parciales de cuarto orden, y así sucesivamente. Cuanto más grande hagamos la expresión de Taylor, más se va a aproximar la función nueva, ¿sí? Que estamos encontrando al comportamiento de la función real, ¿sí? Pero todo esto ocurre siempre y cuando nosotros tengamos derivadas parciales de orden n, digamos, continuas en el punto AB, ¿sí? Si el punto además es igual al punto 0, 0, en lugar de Taylor se llama Maclaurin, ¿sí? Y es más simple todavía, es un polinomio mucho más simple que el anterior, ¿sí? Entonces, por ejemplo, queremos aproximar por medio de la fórmula de Taylor hasta el segundo orden, ¿sí? A este campo escalar z igual a x cuadrado por e a la 2i alrededor del punto 1, 0, ¿sí? Entonces, me dice hasta el segundo orden, esto implica que necesitamos el término de las derivadas parciales de segundo orden. Por lo tanto, tengo que calcular la función valuada en el punto, ¿sí? En el punto 1, 0. Esto implica a mi función real valuarla en el punto, ¿sí? Calcular las derivadas parciales de primer orden, ¿sí? Valuarlas en el punto 1, 0. Calcular las derivadas parciales de segundo orden y evaluarlas en el punto 1, 0, ¿sí? Una vez que tengo ya todos los términos de derivadas parciales, empiezo a reemplazar adentro de la expresión, ¿sí? Y fíjense que se empieza a formar un polinomio. Trabajamos un poquito este polinomio, ¿sí? Y nos termina quedando esta función polinómica que voy a utilizar en el lugar de la expresión de Taylor. Es decir, para aproximar a puntos cercanos a 1, 0, es decir, 0,9 y 0,01, ¿sí? Por ejemplo, esos serían los puntos que estarían alrededor de este punto y que nosotros vamos a utilizar con esta expresión, ¿sí? En vez de utilizar la exponencial, vamos a utilizar el polinomio. ¿Por qué hacemos esto? Porque siempre va a ser más simple trabajar con una expresión lineal o con un polinomio en lugar de aplicar la función original. ¿Alguna duda? Bueno, y ahora sí vamos a arrancar el tema más importante de la clase de hoy, que son los máximos y mínimos relativos. El día del parcial todos van a tener que calcular ya sea un máximo y mínimo relativo, parecido a los que vamos a ver hoy, o máximo y mínimo condicionado, que lo vamos a estar viendo en la clase que viene, ¿sí? Y estos serían los dos últimos temas del parcial. Bueno, ¿qué es un máximo y mínimo relativo? Bueno, está asociado a lo mismo que ustedes vieron en análisis matemático 1, en analizar la función y ver cuál es la altura máxima que tiene mi función y cuál es la altura mínima que tiene mi función, ¿sí? ¿Alguien me puede decir, abriendo el micrófono, cuál era
era la condición que se tenía que cumplir para obtener un máximo o mínimo en análisis 1? No es que la primer derivada se anule. Exactamente, se tenía que anular la de primer derivado. Si se anulaba la primer derivada, ¿qué posibilidades había de encontrar ahí? ¿Un máximo, un mínimo y un qué? Un punto de inflexión. Bien. Entonces, una vez que nosotros anulábamos la derivada de primer orden, ¿sí? La igualábamos a cero y obteníamos puntos que satisfacían la función de esa de derivada de primer orden, ¿sí? Obteníamos el punto crítico. ¿Qué hacíamos con ese punto crítico? Porque no sabíamos si era máximo, mínimo o punto de inflexión. ¿Dónde lo tenía que ver? En la segunda derivada, ver su valor. Sí, o sea, veíamos el signo, es decir, o sea, qué signo tenía, si era positivo o negativo. Entonces, si era uno u otro, me vamos a decir que era máximo o mínimo. Y si me daba igual a cero, ¿qué hacía? Porque si me daba igual a cero, significaba que allí teníamos un posible punto de inflexión. Entonces ahí había que evaluar la derivada de tercer orden, ¿sí? Entonces, acá vamos a hacer un pequeño repaso de todo eso, ¿sí? Teníamos un campo escalar de y igual a f de x, donde x era la variable independiente. Obteníamos la derivada de primer orden, la igualábamos a cero, ¿sí? O sea, esto yo obligaba a que esa derivada sea igual a cero para poder obtener los puntos que satisfacían esa ecuación, que iban a ser los posibles puntos críticos. Si al evaluar este punto crítico en la derivada de segundo orden, ¿sí? Me daba negativo, nosotros sabíamos que ahí teníamos un máximo. Si daba positivo, sabíamos que teníamos un mínimo. Si daba igual a cero, necesitaba obtener la derivada de tercer orden, evaluar este punto en la derivada de tercer orden y que esto me dé distinto de cero. Y eso me iba a implicar un punto de inflexión. Por ejemplo, tenemos este polinomio, ¿sí? Que si como es de cuarto orden, sabemos que se puede anular 4 veces, ¿sí? En el eje X. Eh, Fíjense que en este caso tenemos un mínimo absoluto, un mínimo relativo, un máximo relativo, ¿sí? Y en los cambios que va haciendo la función, deberíamos tener los puntos de inflexión, ¿sí? ¿Qué va a pasar en campos escalares de dos variables? Lo mismo, o sea, la condición necesaria para que exista un máximo o mínimo, o lo que vamos a llamar nosotros en vez de punto de inflexión, punto de ensilladura, ya le voy a mostrar por qué, digamos, la condición necesaria es que se anulen las derivadas de primer orden, derivadas parciales en nuestro caso, ¿sí? ¿Cuándo vamos a tener un máximo? ¿Sí? Cuando teniendo una función en un punto, ningún otro valor de la función sea más grande que la función valuada en este punto. En ese caso va a ser máximo, ¿sí? Acá tenemos el caso del paraboloide con ramas hacia abajo, ¿sí? En este caso es un paraboloide que eh, intersecta a los ejes, a los tres ejes coordenados en el punto 0, 0, 0, ¿sí? O sea que ese sería su punto máximo, y después con eso las ramas son hacia abajo. Y ningún punto de esta función va a ser más grande que el punto 0, 0, 0, ¿sí? Al revés, las condiciones vamos a tener un mínimo, ¿sí? Y acá tenemos el paraboloide del mismo de recién, pero con las ramas hacia arriba, ¿sí? Es decir, ningún punto de la función va a ser más chico que este punto en este caso, la altura, ¿no? ¿Y qué va a pasar con los intermediarios, ¿sí? Los que antes se llamaban puntos de inflexión, en el caso de campos escalares se llaman puntos de ensilladura, ¿sí? Es decir, un punto en donde mi función hace dos cambios. O sea, si yo lo miro así, pareciera que tuviera un mínimo, pero si lo miro de este lado, ¿sí? Mi función tiende a tener un máximo, ¿sí? Entonces eso se llama punto de silla o punto de ensilladura. ¿Por qué punto de silla o punto de ensilladura? Porque si ustedes ven la función esta, pareciera ser una silla de montar, ¿sí? Entonces, por eso se le dice punto de silla. ¿Cómo
los vamos a obtener? Bueno, las condiciones son muy parecidas a las de análisis 1, o sea, la primera condición es que yo necesito sí o sí anular las derivadas parciales de primer orden, ¿sí? Entonces, supongamos que queremos analizar este campo escalar y quiero saber si tiene máximos, mínimos o punto de ensilladura, entonces lo primero que voy a hacer es obtener las derivadas parciales de primer orden y obligarlas a que sean cero, es decir, las igualo a cero. Esto me obliga a tener un sistema de ecuaciones, es decir, los puntos críticos en este caso tienen que anular a las dos derivadas parciales en el mismo momento, ¿sí? Entonces, armamos un sistema de ecuaciones, ¿sí? Para poder obtener justamente los puntos críticos. Estos puntos críticos tienen que ser posibles máximos, posibles mínimos o posibles puntos de ensilladura. Vamos a saber si tenemos un extremo, es decir, un máximo, un mínimo o un punto de ensilladura. Y acá cuidado con esto, porque esto no me va a decir si tenemos un extremo o un punto de ensilladura, pero no me va a decir si ese punto es máximo o mínimo, ¿sí? Y acá es donde cambia un poquito con lo que vieron en análisis 1, porque nosotros tenemos que armar una función hessiana, que va a salir de aplicar este determinante formado por las derivadas parciales del segundo orden de mi función, ¿sí? Siempre en el mismo orden. En la primera fila columna tenemos la derivada parcial dos veces con respecto de x, ¿sí? En estos dos elementos, es decir, en esta diagonal, tenemos siempre las dos derivadas parciales de segundo orden cruzada, ¿sí? Y en el último fila y columna tenemos la derivada parcial de segundo orden con respecto de y dos veces. Al resolver este sistema, este determinante, ¿sí? Obtenemos la función hessiana. Y en esta función vamos a evaluar nuestros puntos críticos, ¿sí? Y acá vamos a decir, si es positivo, tenemos un extremo. Pero cuidado, esto no me dice si es máximo o mínimo. Solamente me dice que ahí hay un extremo. Es decir, el punto ese o es máximo o es mínimo, pero todavía no lo sé. Si me da negativo, afirmamos que tenemos un punto de silla. Y si da igual a cero, ¿sí? No vamos a poder dar conclusiones con este método. Es decir, este método no me sirve para averiguar exactamente qué está pasando ahí. ¿Sí? Ese extremo, ahora ya agarrando el extremo, queremos saber si es máximo o mínimo, lo vamos a evaluar en cualquiera de las dos derivadas parciales de segundo orden, con respecto de x dos veces o con respecto de y dos veces, cualquiera de las dos. ¿Sí? Si eso me da positivo, el punto es mínimo. Si eso me da negativo, el punto es máximo. Fíjense que yo agarré la que de x dos veces, ¿sí? Si agarro la de y dos veces, ¿sí? Y hice bien las cosas, me va a dar el mismo signo. No necesariamente el mismo valor, pero sí el mismo signo. Es decir, las dos van a ser positivas o las dos van a ser negativas. ¿Qué pasa cuando no podemos dar conclusiones? Bueno, en la parte práctica nosotros vamos a directamente terminar el ejercicio ahí, pero podría ser una pregunta teórica, es de decir justamente qué hacemos y ahí nos da que no podemos dar conclusiones. Bueno, fíjense que nosotros acá nos estamos salteando la parte teórica de lo que es máximos y mínimos, pero básicamente al anular los términos de la derivada de primer orden, estoy anulando el primer término de la ecuación de Taylor, ¿sí? Con esto, el hessiano se arma justamente de los términos de la ecuación del segundo término de la ecuación de Taylor, ¿sí? Entonces, a este punto, que cuando me da igual a cero, lo podría evaluar en el tercer orden de la ecuación de Taylor y ahí evaluar qué pasa. Nosotros en la parte práctica no lo vemos, pero básicamente todo lo que estamos haciendo sale de la función de Taylor, ¿sí? Así que una pregunta teórica podría llegar a ser esa. Y otra forma de evaluarlo es obviamente gráficamente, ver qué pasa en mi función alrededor de este punto crítico. Bueno, seguimos con la parte práctica nosotros, ¿sí? Lo que vamos a hacer en el práctico. Una vez que nosotros obtenemos los máximos, los mínimos y los puntos de silla, incluso los casos que no obtenemos conclusiones, lo que me podría pedir el ejercicio es calcular la altura, ¿sí? Porque fíjense que acá yo lo que tengo es el valor en X y el valor en Y del punto crítico. La altura sería dar el valor de Z. Entonces, en esos casos vamos a evaluar el punto crítico en nuestra función original. Por ejemplo,
creen que ustedes que está la parte más complicada de aplicar todo esto? En hacer bien las derivadas. Bueno, sí, las derivadas no van a ser tan complejas porque por lo general son polinómicas. El tema está en resolver el sistema de ecuaciones. Esa es la parte que más les complica. Entonces, supongamos que tenemos que evaluar este campo escalar y queremos saber si tiene posibles máximos, mínimos o puntos de ensilladura, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular las derivadas parciales de primer orden, ¿sí? Uy, calculamos las dos derivadas parciales, ¿sí? Y las obligamos a que sean cero, las igualamos a cero. Con esto se arma un sistema de ecuación, ¿sí? Y con este sistema de ecuación voy a evaluar los puntos críticos. Cuidado una cosita acá, ¿no? Cuando yo calcule las derivadas de parciales de segundo orden, ¿sí? Tengan cuidado de que a estas ecuaciones a veces las suelen trabajar, ¿no? Y por ejemplo, en este caso decir, bueno, divido a todo por 2 y le quiero sacar la derivada parcial segunda a esa. No, esa no sería la derivada parcial segunda. La derivada parcial segunda sale de la derivada parcial de primer orden, antes de igualar a cero, ¿sí? De acá a ustedes lo que les conviene cuando estén haciendo máximos o mínimos, ¿sí? Es calcular primero todas las derivadas, las de primer orden y las de segundo orden, y después arrancar a trabajar. Así no se confundan de agarrar la ecuación que ya trabajaron para calcular la derivada de segundo orden, ¿sí? Tengan en cuenta ese detalle. Bueno, ahora sí. Bueno, por lo que veo en el chat, lo que me han escrito es que han cometido el error que no hay que cometer, así que voy a empezar por ahí, ¿sí? Obviamente, para resolver este sistema de ecuaciones conviene arrancar por la ecuación de la derivada parcial de primer orden con respecto de y, ¿sí? O sea, arrancamos de acá. Este es el error más común que seguramente habrán hecho para que les dé ese resultado, y es que toman esa ecuación, empiezan a despejar y se les cancela la x, ¿sí? Cuando nosotros hacemos eso, estamos perdiendo resultados de nuestro sistema de ecuaciones, porque lo único que obtenemos es que y es igual a 3. Está bien, es un punto, ¿sí? Es un punto crítico que y sea igual a 3, pero nos estamos perdiendo la posibilidad de que x sea igual a 0, ¿sí? Entonces esto está prohibido hacer. ¿Qué está prohibido? Cancelar variables. Eso es lo que está prohibido, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, sacar factor común. O sea, si yo puedo cancelar una variable es porque la puedo sacar factor común. Eso implica que mi sistema tiene dos posibilidades. Que x sea igual a 0, porque 0 por cualquier otra cosa, no me importa lo que está en el otro paréntesis, ¿sí? Resuelve, satisface la ecuación, ¿sí? Y la otra condición es que y menos 3 sea igual a 0. Si y menos 3 es igual a 0, y es igual a 3, ¿sí? Que es la que ustedes obtienen de acá. Entonces, una vez que obtengo esas dos posibles soluciones de esta ecuación, me voy a ir a reemplazar en la segunda ecuación. Si x es igual a 0, ¿sí? Reemplazo el valor de x igual a 0 y obtengo que y cuadrado menos 6y es igual a 0, y de ahí vamos a obtener dos valores, ¿sí? Que y sea igual a 0 y que y sea igual a 6, o sea, los primeros dos puntos críticos. La otra posibilidad es que y sea igual a 3. Y si es igual a 3, y cuidado acá, porque acá también tuvieron que haber cometido un error, ¿sí? Implica que x va a salir de este sistema de ecuaciones, ¿sí? Y obtenemos dos valores de x. ¿Estamos? Entonces, una vez que obtenemos esto, ¿sí? Ya tenemos los puntos críticos, que fíjense son 4. El segundo error que suelen cometer, ¿sí? Que también es muy común, es justamente, ¿qué pasa si este sistema de ecuaciones, por ejemplo, estoy resolviendo en este caso me dio dos raíces reales distintas, ¿sí? ¿Qué pasa si este sistema de ecuaciones me da dos raíces reales, dos raíces complejas imaginarias, ¿sí? En ese caso, el error que suelen cometer es trabajarme con valores que dependen del i imaginario, ¿sí? Y la realidad es que nosotros estamos buscando máximos y mínimos de esta función, pero valores reales que existen en la función, no que están en el sistema imaginario, ¿sí? Entonces, si esto me llegase a dar, por ejemplo, 3 medio de i, ¿sí? Más o menos 3i en algún momento, ¿sí? Una cosa así,
tachamos esto porque no pertenecen a los reales, ¿sí? Y seguimos con los otros puntos que obtuvimos antes. ¿Se entendió? Sí, profe. En este caso no es, así que vamos a borrar esto. Seguimos entonces. O sea que esto tiene 4 puntos críticos, ¿sí? Cuidado entonces de no cancelar variables, ¿sí? Y de no quedarse solamente con estos puntos. O sea, esto satisface esta ecuación, ¿sí? Entonces los valores, uno u otro que haya encontrado de acá, los tengo que reemplazar sí o sí en la siguiente ecuación y de ahí se arman los puntos críticos. Bueno, armamos el hessiano entonces ahora. Ya tenemos estos 4 puntos críticos, entonces ahora sí necesito las derivadas parciales de segundo orden, ¿sí? Obtenemos las derivadas parciales de nuestro campo escalar de segundo orden, ¿sí? Y las metemos adentro de este determinante hessiano. Resolvemos el determinante, recuerden que es el producto de esta diagonal menos el producto de esta diagonal, ¿sí? O sea, producto de derivadas parciales de segundo orden con respecto de x dos veces y con respecto de y dos veces, menos las cruzadas, ¿sí? Al cuadrado las cruzadas, ¿no? Una vez que tenemos la función hessiana, entonces vamos a reemplazar todos los puntos críticos ahí, ¿sí? Todos, sí o sí. Entonces, en el caso del punto 0, 0 me da negativo. Como es negativo, ¿qué podemos afirmar en ese caso? Que tenemos que. Un máximo. No, Un, un punto crítico. no. O sea, el punto crítico ya sabés porque está acá. Un Ah, ok. extremo. Un extremo no tampoco, ¿sí? Acuérdense que el hessiano me dice si hay extremo, si hay punto de silla o si hay caso dudoso, ¿sí? En este caso me dice Profe, negativo. Ujú. le iba a preguntar, a mí la segunda derivada con respecto a x me queda 4x menos 3 en vez de más 3. Déjame que vea la función con respecto de x. No, ¿por qué menos 3? Debes tener mal el signo acá. Fuiste a Acá faltar. sí, sí, porque el menos 6 y se va cuando Ujú, debemos con respecto a exacto. x. ¿Sí? Entonces volvemos acá. ¿Sí? Entonces, me dio ciano negativo, y ahí afirmo lo que dijeron en el chat. Esto es un punto de ensilladura. O sea, ciano negativo, punto de silla. Ciano positivo, extremo. ¿Sí? Ciano igual a 0, caso dudoso. Entonces, seguimos. Entonces acá tenemos un punto de silla. Calculamos ahora en el punto 0,6. Me vuelve a dar negativo. Entonces afirmamos de nuevo que tenemos punto de silla. Vamos al siguiente. En 3 medios 3 me da positivo. Entonces acá afirmo que tengo extremo. Nada de máximo ni mínimo. Extremo. Y en menos 3, 3 tengo otra vez mayor a 0, o sea que tengo otro extremo. ¿Sí? O sea, lo que todavía no sé es si estos dos son máximos o mínimos. Entonces ahora me voy a evaluar la derivada de segundo orden, ¿sí? Que puedo agarrar cualquiera de las dos. Puedo agarrar esta, ¿sí? Que vendría a ser esta, o puedo agarrar la derivada con respecto de y dos veces, ¿sí? Que es igual a 2x. Cualquiera de estas dos agarro. Y evalúo estos extremos en cualquiera de las dos. Vamos a poner acá. Fíjense, el 3 medios 3, me da positivo. Entonces ahora puedo decir que eso es un mínimo. Y menos 3, 3 me da negativo, por lo tanto, tengo un máximo. Fíjense que si yo hubiera utilizado esta derivada, los signos eran exactamente lo mismo, ¿sí? O sea, 2x por, si x es igual a 3 medios, esto me hubiera dado positivo, y si x es menos 3, me hubiera dado negativo. No el mismo valor, pero sí el mismo signo, ¿sí? Si a mí me llegase a pasar que agarro, evalúo en una, por ejemplo, me da positivo, evalúo en la otra y me da negativo, entonces tengo que revisar de nuevo mi hessiano, porque cuando lo reemplacé seguramente lo reemplacé mal o calculé mal el punto crítico, porque no pueden dar de distintos signos. Sí o sí tienen que dar del mismo signo, ¿sí? No necesariamente el mismo valor, pero sí el mismo signo. Bueno, una vez que hacemos esto, acá ya sabemos, o sea, tenemos entonces dos puntos de silla y dos
puntos extremos, uno máximo y el otro mínimo. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, si el ejercicio me lo pide, lo que sigue sería calcular las alturas. ¿Para qué? Para obtener el valor de z, ¿sí?, de estos puntos que acabo de obtener. ¿Qué hago con eso? Reemplazo en la función original. Fíjense, la función original es esta. Reemplazamos los 4 puntos que obtuvimos y obtenemos los z. ¿Sí? Podemos ver también cuando obtenemos los z, ¿sí?, es si hice bien las cosas. Si hice bien las cosas, los puntos de silla siempre van a quedar en el medio, o sea, valores de z intermedio. En este caso son iguales, no necesariamente van a ser iguales siempre. En este caso justo son iguales. Y fíjense, el punto menos 3, 3 medios 3, que es un mínimo, tiene que ser el valor de z más chica que tengo, ¿sí? Y el punto para menos 3, 3, que es un máximo, tiene que ser el valor de z más grande que obtengo, ¿sí? Eso me va a decir que realmente puse bien las cosas, que el máximo realmente es máximo, que el mínimo realmente es mínimo y que los puntos de silla, como están en el medio, justamente son puntos de silla. Es una manera de ver si estoy haciendo bien las cosas. ¿Qué pasa en este caso? En este caso, calculamos las derivadas parciales de primer orden, pero como verán, ¿sí?, no están vinculadas entre sí. Es decir, de la de primer orden de x no puedo llevar a la de y porque no tengo x en la derivada parcial con respecto a y, ¿sí? Este es un caso donde las dos derivadas parciales están desvinculadas entre sí. Entonces lo que voy a hacer es justamente encontrar todos los puntos que satisfacen estas dos ecuaciones por separado y después armar yo los puntos críticos, porque la idea es que se anulen las dos derivadas al mismo tiempo. Entonces, en este caso no resuelvo un sistema de ecuaciones, sino resuelvo las ecuaciones. De la derivada parcial con respecto de x, resuelvo esa ecuación y obtengo dos valores de x, ¿sí? La diferencia de la anterior no los puedo reemplazar en la otra, ¿sí? Y en la derivada parcial con respecto de y, resuelvo un valor que satisface esa ecuación. Entonces ahora armo los puntos críticos, es decir, el primer punto crítico va a estar formado por el primer valor de x y el segundo de y. Y el único valor de y, perdón. Y el segundo punto crítico va a ser el segundo valor de x, ¿sí?, y el primero de y. Supongamos que yo acá hubiera tenido una ecuación de segundo grado, ¿sí?, y hubiera obtenido otro valor de y, o sea, un i1 y un i2, ¿sí?, menos 1, ¿sí? En ese caso, ¿sí?, lo que voy a hacer es armar otro punto crítico, el 3, ¿sí?, con el valor primero de x y el otro valor de y, en este caso menos 1, ¿sí?, y otro valor más, un punto crítico 4, con el segundo valor de x y este otro valor de y, ¿sí? No es el caso de este ejercicio, pero sí, o sea, armo todas las posibilidades para que se anulen las dos derivadas al mismo tiempo. Borramos estos dos que no existen en este caso. ¿Sí? Y me quedo con estos puntos críticos. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Sí, profe, se entendió. Bien. Bueno, entonces ahora lo que sigue es normal. Armamos el hessiano, ¿sí? Que esto sí lo van a hacer ustedes. Perdón, ahora pauso de nuevo la grabación. Y acá en este caso, o sea, el hessiano se arma con las derivadas parciales de segundo orden, ¿sí? O sea, de acá, acuérdate que sin igualar a 0, yo derivo otra vez con respecto de x, ¿sí? Y me va a dar 4x, ¿sí? Derivo otra vez con respecto de y, o cualquiera de las dos cruzadas, en los dos casos, me dan iguales a 0, ¿sí? Y a esta con respecto de y dos veces. O sea, las derivadas parciales se pueden seguir obteniendo, ¿sí? Ok, acá, o sea, me va a dar 0 cuando yo a la de x la derive en y me va a dar 0. Y la Y de dejo y el... derivada con x te da 0, y esa es la idea, que te den iguales las cruzadas, ¿sí? Entonces armas Buenísimo. el hessiano, ¿ves? Y te queda la derivada parcial segunda con respecto de x dos veces, las dos cruzadas 0, y la con respecto de y dos veces menos 2, ¿sí? Y con eso Buenísimo. es más las funciones 100. Bueno, yo ya sigo porque lo puse a grabar para que se escuchara, así que para que quedara sentado. Entonces, evaluamos los puntos críticos en este caso. Fíjense, el hessiano me da en 0, 1 menor a 0. Entonces afirmamos que tenemos un punto de silla. Evaluamos en el otro punto crítico, ¿sí? Menos 1, 1, me da positivo.
Entonces sabemos que tenemos un extremo. Como este es el caso en donde hay una sola posibilidad de obtener extremo, fíjense que esto suele pasar, es que una de las derivadas ya me da constante, ¿sí? Y me da negativo. Lo que me está diciendo que ese extremo que obtuve es un máximo, ¿sí? Entonces agarramos cualquiera de las dos, en este caso agarro eso, como es negativo, es un punto máximo. Si evalúo la otra, me va a dar exactamente lo mismo, me va a dar negativo, es un punto máximo, pero agarro directamente esa porque ya me dice lo que está pasando ahí, ¿sí? Calculamos las alturas para ver si realmente me dieron bien las cosas. El z en 0,1, acuérdense que ahí estamos reemplazando en la función original, me da 6, y en el máximo me tiene que dar un valor más alto, ¿sí? Me da en este caso 19 tercios. Voy a hacerlo yo este rápido porque es muy parecido a los anteriores, ¿sí? Entonces, calculamos las dos derivadas parciales, las obligamos a que sean iguales a 0, ¿sí? Y resolvemos este sistema de ecuaciones. ¿De dónde arrancarían a resolver este sistema de ecuaciones? Mm, Y de la segunda quizás. y de la Sí, de la derivada de... segunda ecuación. ¿Por qué? Porque puedo sacar factor común dos variables, la x y la y. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está diciendo ahí? ¿Qué valor puede tomar y? 0 y 3. 0 y 3. X, 0. ¿y qué hago con esos valores? Armo La los puntos. otra No, opción. la reemplazamos acá. ¿Sí? Y vemos qué pasa. Entonces, x igual a 0, y igual a 0, y igual a 3, entonces reemplazo en la otra derivada, porque quiero que se anule la otra derivada. Si x es igual a 0, ¿sí? Van a ver que si x es igual a 0, fíjense que les queda este sistema, esta ecuación de tercer orden, ¿sí? ¿Qué van a hacer con esa ecuación de tercer orden? ¿Sí? Perdón, voy a hacer acá. Sacamos y factor común y les va a quedar 1/3 y cuadrado menos 3 medios de y, ¿sí? Igual a 0. Entonces, esto implica que y es igual a 0. Puedo sacar y cuadrado igual a 0. ¿Sí? Entonces, que tengo dos valores de y que son iguales a 0, que voy a tomar uno, ¿sí? Y que el otro, ¿sí? Sale de despejar esto. Por eso obtengo 0 y 9 medios, ¿sí? Si y es igual a 0 ahora, o sea, tomo esta condición, reemplazo acá y me queda, fíjense ahora, voy a borrar esto, si es igual a 0, se anula este término, se anula este término, y por lo tanto, x es igual a 0. ¿Sí? Y si es igual a 3, ¿sí? Este de acá, borramos ahora esto, y decimos que ahora y es igual a 3. Entonces acá me va a quedar 3 al cubo, acá me va a quedar 3 al cuadrado, ¿sí? Y de ahí despejamos x, que nos termina dando 9 cuartos. Digo esto para que después ustedes, cuando vuelvan a ver este video, resuelvan, digamos, cada una de estos puntos críticos, ¿sí? Entonces tenemos 1, 2, fíjense que este, que me da igual dos veces, ¿sí? Lo tomo como un solo punto, entonces voy a tener punto 1, el punto 2 y el punto 3. ¿Sí? Armamos el hessiano con las derivadas parciales de segundo orden, ¿sí? Una consulta. Sí. Si tomara para sacar los valores de x e y desde la primera ecuación, que sería la primera derivada de x, Ujú. si los tomara desde allí, ¿darían los mismos valores? Sí, pero te va a quedar un poquito más complejo porque acá vas a tener que despejar x, me imagino que eso es lo que vas a hacer, ¿sí? Entonces te va a quedar x, que va a ser toda esta expresión, ¿sí? Dividido 2, ¿sí? O sea, te va a quedar menos 1/3 de y al cubo, ¿sí? Menos 3 medios de y al cuadrado, ¿sí? Todo esto dividido 2, y eso lo vas a tener que reemplazar, ¿sí? En los lugares a donde tengas x acá. Por eso es más fácil arrancar por la segunda ecuación. Pero tenés que llegar a lo Bien, mismo. Un poquito más bien, difícil, pero gracias. tenés que llegar a lo mismo. O sea, yo lo que les sugiero es siempre mirar las dos ecuaciones, ¿sí? Y ver si en alguna puedo sacar factor común. Si puedo sacar factor común, ya me está dando condiciones, ¿sí? Y es más fácil. Bueno, entonces armé el hessiano,
evaluamos estos tres puntos críticos, ¿sí? En 0, 0 me da igual a 0, entonces acá en este caso lo que vamos a decir es que es caso dudoso o no podemos dar conclusiones. Y sinceramente me gusta más la frase no puedo dar conclusiones, ¿sí? Porque caso dudoso es como que queda raro. En realidad es no puedo dar conclusiones con este método. El hessiano en 0 y 9 medios es menor a 0, por lo tanto afirmo que tengo un punto de silla. Y el hessiano en 9 cuartos 3 es mayor a 0, por lo tanto podemos decir que tenemos un extremo. Agarramos cualquiera de las dos derivadas de segundo orden, que si yo miro, me conviene agarrar esta. La derivada parcial con respecto a x dos veces, porque es positiva. Entonces, ¿qué me dice de ese punto extremo que tengo? Que es un mínimo. ¿Sí? Calculamos las alturas, ¿sí? Y por lógica, me debería dar justamente que el punto de silla está en el medio del punto mínimo. O es que es un poquito más alto que el punto mínimo, ¿sí? Bueno, y no sé por qué no calculé la altura del otro. No, está bien, porque tengo el caso de 0, 0. Bueno, este ejercicio. Fíjense que acá, en este caso, la función, ¿sí? No es un polinomio, sino que tiene además un logaritmo en el medio, ¿sí? Entonces, el ejercicio viene siendo igual al anterior, pero bueno, me detengo porque tiene una pequeña trampa. Calculamos las dos derivadas parciales de primer orden, las igualamos a 0, ¿sí? Para obtener justamente los puntos críticos, armamos nuestro sistema de ecuaciones y empezamos a resolver. ¿Pero qué pasa? ¿Sí? Obviamente arranco de la primera ecuación porque fíjense que se resuelve de una, porque solamente tengo que obtener los valores de y. ¿Por qué puse en rojo el y igual a menos 2? Porque no lo podemos poner como parámetro en el logaritmo. Exactamente. O sea, es una pequeña trampa que puse en un ejercicio, de hecho, de los que había que armar para la V de la pandemia, ¿sí? Y es que justamente, o sea, la lógica me dice, el método me dice que tendría que agarrar el i igual a menos 2, pero me voy a dar cuenta cuando quiera calcular la altura del punto que salga de ahí, porque voy a obtener puntos reales todo el tiempo, que no se puede obtener altura, porque el punto S no está dentro del dominio del campo escalar en donde estoy obteniendo los puntos críticos. Es decir, no existe mi función ahí. Entonces, bueno, tengan cuidado con estas cosas, sobre todo cuando las funciones no son polinómicas, ¿sí? Si tienen alguna función que restringe el dominio de z, ¿sí? Tengan cuidado de no evaluar los puntos críticos ahí, ¿sí? Nada más que eso. Después todo el ejercicio es normal. Fíjense que una vez que obtenemos los puntos críticos, que ya directamente voy a seguir con el i igual a 2, ¿sí? Si es igual a 2, reemplazo en la otra ecuación y obtengo un único punto crítico que es menos un cuarto 2, ¿sí? Hagamos el hessiano. Fíjense lo simple que me queda el hessiano en este caso. Y evaluamos el punto crítico que tenemos, que es un punto de silla. Obtenemos la altura, que si fíjense que si yo no calculo la altura, lo más probable es que este valor lo siga, afirmando de que es un punto crítico o un punto extremo a lo mejor. Y acá les dejo, miren la grafiquita que tiene justamente esta función, en donde se ve bien que es una silla de montar, ¿sí? Que no tiene el máximo ni mínimo, sino que solamente tiene ese punto de ensilladura. ¿Alguna duda hasta ahora? No, profe. Bueno, entonces seguimos y ahora sí vemos un caso de aplicación. Nada, antes de seguir, fíjense que es bastante metódico, o sea, es calcular las derivadas de primer orden, igualamos a 0, armamos el sistema de ecuaciones, obtenemos los puntos críticos, armamos el hessiano, evaluamos los puntos críticos, vemos si hay extremo, punto de silla o caso dudoso, y calculamos vemos en los extremos si son máximos o mínimos, que si vemos en el caso anterior, no hubo falta hacerlo porque directamente me dio el hessiano punto de silla, entonces ya afirmo que tengo un punto de silla y nada más, pero si me da que tengo extremo, evaluamos la derivada de segundo orden
vemos si hay máximos o mínimos, según el signo de la derivada de segundo orden, y después calculamos las alturas, ¿sí? Bueno, en este caso, es ya un ejercicio de aplicación que se puede hacer de esta manera, también lo vamos a ver como máximo y mínimo condicionado, pero en este caso, supongamos que yo quiero encontrar una distancia más corta del punto 1, 0, 0 al plano x más y más z igual a 3. Calculado con el método de extremos relativos, ¿sí? Lo que tengo que hacer es primero encontrar la función problema. ¿Qué es lo que yo quiero encontrar? La distancia, ¿sí? Entonces tengo que armar mi z, en este caso, pero con la función de la distancia entre un punto y este plano que vemos ahí, ¿sí? Entonces, la distancia entre un punto y un plano está dado por esta ecuación, ¿sí? Gráficamente sería esto. Yo quiero la distancia más corta que hay entre este punto A, que está acá, ¿sí? Este de ahí, y el plano, ¿sí? Eso sería mi D, lo que yo quiero obtener. Entonces, fíjense la ecuación, ¿no? O sea, ese es el D. Pero tengo un Z acá, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es reemplazar este Z con la función del plano. Entonces, de esa manera vamos a unir nuestro punto y nuestro plano. Entonces, vamos a despejar Z de acá y lo vamos a reemplazar ahí. Y otra cosa que voy a hacer para trabajar mejor es que en vez de ser la raíz cuadrada de todo esto, a la raíz cuadrada la voy a pasar como potencia y voy a hacer que mi función problema sea d cuadrado, ¿sí? Entonces va a ser más simple todavía para trabajar, ¿sí? Entonces lo que hice ahí fue reemplazar el z, primero reemplacé el punto, y ahora reemplazamos el z, ¿sí? Y despejo y trabajo con el del cuadrado, porque es exactamente lo mismo, ¿sí? O sea, busco el del cuadrado y después obtengo de los valores, del valor mínimo, porque la idea acá es encontrar, como es la distancia más corta, la idea es encontrar un mínimo, ¿sí? De ese mínimo, de ese d cuadrado mínimo, le vamos a despejar la distancia, ¿sí? Para después. Bueno, entonces acá ya tenemos nuestra función problema con x y con y, entonces derivamos, ¿sí? La derivada de primer orden, la derivada de segundo orden, las igualo a 0, ¿sí? Armamos el sistema de ecuaciones, bastante simple, fíjense que es un sistema de ecuaciones lineal, y obtengo el único punto que resuelve en este caso, que es 5 tercios y 2 tercios. Una vez que tenemos eso, armamos el hessiano. Como hay un solo punto crítico, me suele pasar esto en el hessiano que directamente me da números, ¿sí? No tengo función. Resolvemos ese hessiano, me da un valor, ¿sí? Y ese valor me está diciendo que es positivo, o sea, el único punto crítico que tengo es positivo, el hessiano, por lo tanto ahí hay un extremo, ¿sí? Como es ese punto extremo, entonces ahora hay que evaluarlo en la derivada de segundo orden, ¿sí? Y la lógica es que este sea un mínimo, ¿sí? Fíjense que la derivada de segundo orden, cualquiera de las dos, en este caso son iguales, no necesariamente tienen que ser iguales, ¿sí? Me dan 4 y es lógico porque es mayor a 0 y es un punto mínimo, ¿sí? Bueno, evaluamos esto en nuestra función d al cuadrado, perdón. Acá. Entonces evaluamos nuestro extremo mínimo en d al cuadrado, ¿sí? Y despejando, obtenemos la distancia que estamos buscando, que en este caso es 2 raíz de 3, todo eso dividido 3. ¿Sí? Que sería la distancia más corta que hay entre ese punto y ese plano.